Profe, no sé si estás hablando, pero tu micrófono está silenciado. Gracias, José. José, fue que me... Ajá. Gracias. Sí, sí estaba hablando para mí mismo. Eso pasa, eso pasa. Y todavía, pues, no leemos bien los labios, ¿verdad? Eh, voy a repetir, les decía, bueno, he iniciado la grabación. He iniciado la grabación para que este videíto lo podamos subir al canal de YouTube de la universidad y también en la plataforma vamos a poner el link de tal forma que los compañeros estudiantes que no pudieron ingresar a ver a esta sesión, pues tengan la oportunidad de revisarla cuando tengan chance. Eh, Primero agradecerles a todos ustedes el que hayan asistido a este espacio. Eh, yo valoro mucho, siempre lo digo en todas las sesiones que nos toca brindar, yo valoro mucho el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es un recurso que tenemos cada uno de nosotros finito. Y pues les agradezco mucho que estén aquí en este espacio. Primero que nada, presentarme. Por ahí estoy poniendo la cámara para que me conozcan. Ahorita la quitamos para que sea más fluida la comunicación, pero sí quería pues que ustedes conocieran a la persona que está a este lado. Yo soy Hendrik Mejías, soy tutor de la Universidad de la UNED desde el 2010, ya tengo un ratillo. Sin embargo, pues también he dado clases en otras universidades. Eh, en el campo de la tecnología yo soy licenciado en informática, también tengo una maestría en otra carrera, pero en informática tengo una licenciatura y tengo más de, ¿qué? Como 28 años de estar en el campo. En el campo de la tecnología es bastante tiempo. He estado laborando en diferentes instituciones públicas, privadas, de diferentes giros de negocio. eh, y bueno, hoy por hoy estamos en el sector bancario, en banca, y por supuesto, pues creo que una obligación de nosotros es pues transmitir los conocimientos que hemos generado con el tiempo a las nuevas generaciones y por eso estamos en esta ley de la educación también. Entonces, esta es mi presentación. He traído eh, una, una PPT, una presentación, con una agenda por ahí que vamos a desarrollar. Eh, Cuando me pase a la presentación, no voy a poder ver manitas ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, les agradezco que si alguien quiere intervenir, pues como no veo la manita, ¿verdad? Entonces, ahí me interrumpe y entonces vamos de una vez evacuando alguna duda que nos pueda surgir. Entonces, voy a pasarme a la presentación. Voy a quitar también el video para que todo sea más fluido. Entonces vamos a hacer eso que acabo de indicarle. Quito la cámara y vamos a pasarnos a la presentación. Les decía que pues hemos preparado una pequeñita agenda. Eh, la bienvenida pues ya la dimos y una presentación de su servidor. Yo soy uno de los 3 tutores que estamos dando el curso de base datos 2. El otro compañero Stewart y don Jerry, don Stewart y don Jerry, y junto con mi persona somos los 3 tutores que vamos a estar apoyándolos en este proceso. Entonces, esta es la agenda que les traje para el día de hoy. Quiero aprovechar el espacio para no solamente irnos de una vez a explicar el enunciado, el de la tarea, cómo se le va a calificar, sino también pues aprovechar este espacio para desarrollar algo diferente a lo que estamos desarrollando en estas semanas. Entonces, el punto 3, quiero hablarle un poquito de Data Warehouse. Pues, un mundo muy amplio, ¿verdad? Pero y tenemos poco tiempo, entonces voy a quitarle unos 15, 20 minutos de ahí, o a 30 minutos por ahí, máximo, para hablarles un poquito sobre Data Warehouse y luego entraríamos a lo que queremos hablar, que es sobre la tarea.
Ok, entonces vamos a proceder. Si ahí me detengo un toquecito, es que como estoy hablando se me seca la boca, la lengua, entonces ahí tomaré agua. Perfecto. Les decía anteriormente, ¿verdad? Que es un tema amplio, desarrollarlo en tan poco tiempo, pues es bastante difícil, pero uno por lo menos puede dar una pincelada en este caso, el tema de Data Warehouse. Y yo sé también de que conforme estemos hablando sobre este concepto, pues algunas cosas de la tarea también puede irse aclarando. Quise traer en esta primer filmina la definición de qué es un Data Warehouse, que se le conoce, en español se le conoce como almacén de datos, ¿verdad? Por si lo encuentran por ahí en literatura. Y en inglés, pues como Data Warehouse. Para efecto, como ustedes tienen que hacer una investigación en la tarea número 1, te lo pueden buscar en inglés o lo pueden buscar en español, como se sientan ustedes más cómodos. Traje tres definiciones por ahí de lo que es un Data Warehouse. Primero que nada, William Inman, que para muchos es considerado el padre del Data Warehousing, indica que es una colección de datos que está orientada al negocio, que está integrada, que es variante en el tiempo y que no es volátil y que tiene como objetivo soportar o dar soporte a toma de decisiones a nivel gerencial. Esa es la definición que encontré de William Himon, pero también tengo dos definiciones más. Son similares, pero quiero también aquí presentárselas. Por otro lado, dice en la parte izquierda, en la parte baja izquierda, dice que es un repositorio centralizado donde se almacena datos estructurados, bases de datos, tabla de base de datos y hojas de Excel. Y también lo que son datos semiestructurados, que son archivos XML, página web, etcétera, para la creación de informes y análisis. Más adelante tengo una filmina donde hablamos un poquito de datos, de los diferentes tipos de datos. Entonces aquí no me voy a detener en eso, sino conforme estemos en esa parte, pues lo vamos a desarrollar. La otra definición también indica que lo que es el Data Warehousing es una tecnología que agrega, analiza datos de diferentes fuentes. Estos recursos revelan información que es muy importante para la empresa y sus clientes. Con el conjunto de datos, los líderes de las empresas pueden justificar decisiones respaldadas en datos cualitativos y cuantitativos. Vamos a ver, nosotros en las organizaciones, todos los días, más hoy que todo es por sistemas informáticos, todos los días generamos datos, todos los días. Tenemos sistemas de contabilidad, tenemos sistemas de recursos humanos, tenemos sistemas de ventas y así N cantidad de sistemas y todos los días generamos datos. Muchas veces no le tomamos la importancia a esos datos y esos datos son importantes para tomar decisiones basadas en qué? Basadas en datos. Muchos gerentes, muchos mandos medios, personas que encargadas de las empresas, de las organizaciones de tomar decisiones, se basan o se han basado en su conocimiento, en su experiencia, eh, en premoniciones, etcétera, ¿verdad? Para tomar decisiones. Pero no hay nada más importante, relevante, que, que tomar decisiones teniendo algo que nos respalde. No como eso que ponen el dedo a ver hacia dónde sopla el viento. No, no. Con datos nosotros podemos tomar decisiones basadas en toda esa información que se tiene acumulada. Por eso por ahí dice, y más adelante hay una filminas que habla de algunas características de los data warehouse y dice que la información es no volátil, o sea, es histórica, no se borra. Pero más adelante la vamos a desarrollar. Voy a pasar a la siguiente filmina, en donde ampliamos un poquito más el concepto. eh, y reitero lo que les dije anteriormente, tenemos ahí un repositorio de información que nos va a permitir hacer ciertas tareas de inteligencia, ¿verdad? Mediante analítica,
con la cual podemos generar gráficos, podemos generar información relevante, importante para que alguien tome decisiones. Esta información viene de diferentes fuentes. Ahorita lo vamos a ver. eh, y más hoy por hoy, donde tenemos datos que vienen, por ejemplo, de dispositivos móviles, eh, como por ejemplo teléfonos inteligentes, vienen eh, de cámaras, vienen de audios, de videos, etcétera. Entonces, tenemos información no solamente, y no quiero adelantarme, que más adelante hay una filmina, no solamente datos estructurados, como también datos sin estructura o no estructurados. Y esta información que proviene de diferentes fuentes, pues se procesa, se, se agrega bueno, hay unos procesos que también vamos a ver que se llama ETLs. Mediante esos ETLs se puede, se crea el Data Warehouse. Ahorita lo vamos a desarrollar más adelantito. Un segundito a tomar agua. Entonces vamos a decir que un almacén de datos, recordemos que almacén de datos se le llama también Data Warehouse en inglés, centraliza todos esos datos, ese montón de información de diferentes fuentes en un repositorio que se llama Data Warehouse. Y todo eso es, reitero, para la toma de decisiones. Este es como un mapa, lo podemos decir que es un mapa de, de todo el proceso de Data Warehouse. Si en la parte izquierda de este dibujito, esta imagen, pues vemos sistemas internos de nuestra organización, de ventas, de recursos humanos, de, de caja, es que depende mucho de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa en el sector bancario, pues tenemos información de cliente, de préstamos, eh, pagos, etcétera, ¿verdad? Una serie aparte de los sistemas administrativos, ¿verdad? Recursos humanos por allá, eh, no sé, planillas por allá, si no están en el mismo sistema, etcétera, ¿verdad? Podemos tener diferentes sistemas. También tenemos aplicaciones, ¿verdad? Y también otros orígenes. Todo eso, cuando decíamos hace un momento que provienen de diferentes fuentes, nos referíamos a eso. Todos estos datos, mediante un proceso que se llama ETL, hay una filmina más adelante que vamos a hablar sobre ese tema, podemos extraer, o sea, jalar esta información de estas diferentes fuentes, la transformamos. Cuando decimos la transformamos o limpiamos, significa que, por ejemplo, si un sistema por acá, la fecha viene año, mes, día, y este otro viene mes, día, año, o día, mes, año, etcétera. Entonces, la idea aquí es homologar esa información, o sea, que las fechas vengan con el mismo formato. O, por ejemplo, si viene información en blanco o vacío o nulos, entonces, como organización, posiblemente ya tenemos una forma de poder modificar ese valor nulo, por ejemplo, que si esperamos un valor numérico y viene nulo, entonces puede hacer la conversión a un cero. O si esperamos un campo alfanumérico y viene null, puedo transformar a un espacio en blanco, por ejemplo, o un vacío, pero que no sea null. Ese tipo eh, de reglas que tal vez ya a lo interno de la empresa tenemos definido, entonces la aplicaríamos en el momento que estamos haciendo la transformación de los datos de estas diferentes fuentes. Y luego, una vez que está todo eso transformado en base a estas reglas que acabamos de hablar, por ejemplo, ya lo podemos cargar. ¿Y dónde lo cargamos? Lo cargamos en ese repositorio que se llama Data Warehouse, que es muy diferente a una base de datos, ¿verdad? Nosotros podemos tener una base de datos, pero la base de datos lo que tenemos ahí es información transaccional eh, y información que no es tan útil para hacer análisis y tomar decisiones.
y máxime si tenemos base de datos diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que la importancia del Data Warehouse, poder tener información de diferentes fuentes mediante proceso de transformación, poderlo cargar en ese repositorio. ¿Para qué? Para luego aplicar eh, inteligencia de negocios o ciencia de datos o data mining o lo que ustedes quieran. Eh, al final, al final y al cabo, todo eso es análisis sobre datos. Y la idea aquí con el Data Warehouse es tener toda esa información de diferentes fuentes en un solo lugar, ya cargado, ya transformado, ya limpio, con ciertas reglas, y entonces ya poder tomar decisiones, ¿verdad? En base a qué sé yo, inteligencia de negocio. Cuando digo inteligencia de negocio es, por ejemplo, que utilizando una herramienta de visualización como Tableau o Power BI, poder generar datos para tomar decisiones al nivel que estemos, ¿verdad? Porque si es a nivel gerencial, pues se espera un cierto tipo de gráficos o informes muy diferente a si esa información o esos gráficos van a los mandos medios o pues al sector, a la parte operativa. Entonces, pues, pero lo importante es que teniendo un data warehouse o el objetivo de un data warehouse es poder brindar esa facilidad de toma de decisiones mediante informes o análisis de información o de datos. Este es como el mapa de Data Warehouse, o sea, de lo que sucede al hacer un Data Warehouse. Les decía hace un momento, que no quise entrar mucho en detalle, que los datos vienen de diferentes fuentes. Voy a regresarme un momentito. eh, Ahí voy a explicar estas fuentes, ¿verdad? De dónde vienen los datos. ¿Ok? Entonces, tenemos tres tipos de datos. Los datos que vienen de nuestros sistemas, en donde tenemos esa información guardada en bases de datos, es decir, tiene una estructura. Cuando hablo de estructura, que es un formato, por ejemplo, si es un campo fecha, sabemos que es un campo fecha si tengo una tabla en SQL Server, por ejemplo, y ese campo es date o daytime, entonces el formato que ese dato tiene o que ese campo tiene es un formato de fecha y por supuesto con la longitud establecida, ¿verdad? O acordada. Es decir, tienen un formato. Por eso se llama datos con estructura o datos estructurados. Otra fuente de datos son los datos que no son estructurados, perdón, los semiestructurados, que aquí nos referimos a esa información que podemos conseguir, por ejemplo, en un Excel, que tenemos ahí en un Word, que tiene cierta estructura, un archivo HTML, un archivo JSON o un archivo XM, con formato XML, archivos que tienen cierta estructura, pero que no son como los datos estructurados, ¿verdad? Que tienen un formato y un tamaño. Entonces, esos son los semiestructurados. Y por otro lado, bueno, los datos estructurados, relacionales y que se llaman relacionales, y los semiestructurados, esos dos tipos de datos son los que se utilizan para un data warehouse. O sea, en un data warehouse te van a encontrar datos semiestructurados y estructurados. Hay otro concepto que más adelante lo voy a explicar rápidamente, que se llama Data Lake, que usa el otro tipo de dato que es este no estructurado. Y aquí cuando hablamos de datos no estructurados, eh, ahí pues nos referimos a archivos que vienen de un streaming, de Internet de las cosas, que vienen de una cámara, audio, un video, o que vienen de redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, ¿verdad? Todas las redes que hay hoy por hoy. Son información que viene sin estructura, entonces esos no estructurados para nuestros efectos. El tema que estamos desarrollando ahorita, que es Data Warehouse, digamos, no se utiliza. Se utiliza en otro concepto que se llama Data Lake, que al fin y al cabo, Data Lake y Data Warehouse es, eh, es trabajo sobre datos, siempre sobre datos. Ok. Les comentaba hace un momento el concepto de ETL. También a veces en alguna literatura
también se ve como ELT, porque a veces es extracción, carga y transformación. El E de extracción, el T transform y load. De ahí vienen las siglas de ETL. Y como les dije hace un ratito cuando estábamos viendo el mapa del Data Warehouse, tenemos diferentes fuentes. Entonces, el proceso de extracción es ese proceso de identificar las diferentes bases de datos, y no solamente bases de datos, sino diferentes fuentes, y extraerlo a una área stage, que es un área donde se junta toda esa información para luego aplicarle todo lo que es la transformación y la carga a un data warehouse, para luego ya pues hacer analítica, para hacer reportería, etcétera, ¿verdad? Ya sea bueno, hay otra herramienta de SQL Server que se llama Reporting Service, se puede hacer ahí también reportería, pero pues es mucho más elegante y se puede hacer más cosas con Power BI, y por ahí también está Tableau. Digamos, como la herramienta, hay otras más, pero digamos, las referentes son esas. Pero este proceso ETL es lo que nos permite entonces cargar o traer la información desde todas las fuentes que queremos, de datos estructurados y semiestructurados, para, mediante ya procesos de transformación, de limpieza de la información, tener un data warehouse, o sea, un único repositorio de información para luego ahí, ya con todos los datos homogenizados, poder aplicar analítica, generar informes para la toma de decisiones. ¿Ok? Algunas características de los data warehouse, bueno, aquí hemos anotado 4, están orientados al negocio. O sea, y hay algo interesante que me llamó la atención, hay que leer algo de estos, que dice que el data warehouse no se compra, el data warehouse se construye. O sea, usted no puede llegar y decir, deme un data warehouse eh, para mi área, o si yo soy tengo un negocio, bueno, para mi negocio. Eso no, porque cada negocio tiene sus datas diferentes, diferentes clientes, diferentes orientación, etcétera, ¿verdad? Entonces, un data warehouse se construye iterativamente y en forma incremental, ¿ok? No sé si le suena parecido a lo que conoce un poco Scrum. Así se trabajan los sprints cuando genera un producto en forma iterativa e incremental. Aquí es igual, ¿verdad? Lo importante es que sepan que un data warehouse no se compra, se construye. Y lo que hace es, pues atiende un tema específico de negocio, ¿verdad? En cada empresa es diferente, entonces por eso es único. Es integrado. ¿Por qué integrado? Bueno, porque básicamente mediante los procesos de TLs, pues se trata de eh, homogenizar la información que viene de diferentes fuentes para luego poder generar información para toma de decisiones, datos para toma de decisiones. Variante en el tiempo. La información de un data warehouse no o sea, va creciendo todos los días, cada mes, cada año. Se guarda información histórica. No es un sistema transaccional, aquí es un sistema donde tienen mucha historia y posiblemente algunos datos se duplican y todo eso, ¿verdad? Pero es parte de lo que se requiere para luego tomar decisión. Y la información no es volátil, o sea, nunca se va a borrar, nunca se va a modificar. Sí se va a acumular, como dijimos en el punto anterior, se acumula en el tiempo, es información histórica, y se utiliza solamente para leerla y para hacer consultas. O sea, no se borra, ni se modifica. Y algunas de las ventajas que podemos encontrar en un Data Warehouse, bueno, la información que está en diferentes lugares, en diferentes sistemas, diferentes bases de datos, diferentes orígenes, pues lo vamos a tener en un solo repositorio. La información, como dije anteriormente, se almacena ahí en forma histórica, ¿verdad?
durante el proceso de carga hay un proceso de transformación, el proceso de limpieza, el proceso de homogenización, de estandarización de los datos en cuanto a estructura y forma, de tal manera que luego al hacer generar información o generar reportes, pues sea más sencillo. Por eso el punto siguiente, que es reducción de los tiempos de consulta, pues se disminuye. Imagínense si nosotros tenemos que hacer análisis de diferentes bases de datos o diferentes formatos. Es más complicado. Pero si ya tenemos todo el proceso de TLs para cargar en un data warehouse datos y ya están homogenizados, entonces el poder consultar esos datos y hacer análisis va a ser mucho más rápido. Y bueno, también, pues, como los datos están homogenizados, el análisis eh, eh, mediante minería de datos o herramientas como Power BI, como Tableau, como Reporting Service, etcétera, va a ser mucho más rico, ¿verdad? Tenemos la data ahí, tenemos todo normalizado, entonces va a ser mucho más fácil. Y lógicamente, pues al nivel que lleguemos, ¿verdad? Porque eh, podemos tener información. Vamos a ver, cuando creamos un data warehouse significa que tenemos mucha información. Posiblemente no tanto como una información en el concepto Big Data, pero sí tenemos mucha información. Entonces, ahí tenemos que ver dónde lo almacenamos. Si, por ejemplo, si tenemos servidores en tierra o si tenemos servidores en nube. La tendencia es, cuando tiene mucha información, ahora, es tenerlo en nube para poder procesar eh, más rápidamente, ¿verdad? Y todas las ventajas que se tiene con tener equipos en nube, que se puede, en cuestión de un clic, usted puede aumentar capacidades, puede aumentar memoria, puede aumentar procesador, puede aumentar almacenamiento. Entonces, bueno, la tendencia es hacia eso por la reducción de los tiempos. Ya voy a avanzar un poquito más rápido porque ya casi tengo media hora de estar aquí hablando. Eh, Creo que este es el último tema antes de ingresar ya de data warehouse que le traje para ingresar. No, eso no hay otro film más para entrar a la tarea. Bueno, fases de la implementación. eh, Primeramente, pues tenemos que tener o la organización tiene que tener claridad en qué persigue, ¿verdad? Con un proyecto de este tipo. Eh, Tiene que tener ahí los objetivos bien claros. Luego viene la siguiente, y todo eso cíclico. Viene también la definición de requerimiento, como cualquier proyecto, ¿verdad? Hay necesidades que tiene los usuarios o en este caso la alta gerencia. Entonces, bueno, esa definición, ese levantamiento de requerimientos, pues tiene que ser bastante claro para generar un buen proyecto, en este caso de Data Warehouse. También luego viene lo que es la parte de diseño y modelación. Básicamente todos esos requerimientos que fueron levantados, eh, hay un proceso de diseño lógico y luego se lleva a diseño físico, ¿verdad? Para donde se crean las tablas. Hay principalmente dos modelos de Data Warehouse. Hay uno que y es por la forma. Hay uno que se llama estrella y otro se le llama copo de nieve. Son también los más importantes. Pero básicamente es la forma que tiene si usted ve el diagrama, el dibujito de la base de datos, cuando usted crea las relaciones, es en forma de estrella, en donde en el centro está algo que se llama la tabla de hechos y digamos que a la par están las dimensiones. Y eso conectado pues se ve como una estrella. Entonces, por eso se llama estrella. Y el copo nieve pues es como ver eso replicado varias veces. Entonces, son dos formas que se le conoce a los data warehouse. Y eso es en la parte del modelo. Luego viene ya una vez que están las tablas creadas y todo, viene la parte de implementación. Y en esa parte de implementación, pues hay que tener claro cómo hacer la extracción de la información, ¿verdad? Cómo hacer la transformación.
cómo se van a cargar los datos en ese data warehouse y cómo se van a explotar. Cuando digo explotar es cómo se van a visualizar, si van a hacer, por ejemplo, en un query, un reporting, eh, si se va a generar información para, no sé, para minería de datos o para un sistema de información ejecutiva o para soporte, un sistema de soporte de edición, etcétera. O sea, es eh, cómo se va a explotar esa data mediante proyectos de Data Warehouse que hemos o que estamos implementando. Y por último, la etapa de revisión. Esto es muy importante. O sea, yo les decía hace un rato a ustedes de que un Data Warehouse no se compra, sino se construye. Y se construye en forma iterativa. Si usted ve estas flechitas, pues es en forma, van en el lado de la manecilla del reloj, pero es iterativo. En la parte de revisión, pues ahí se hace un análisis de lo que tiene. Posiblemente el cliente pida más cosas. Entonces, ahí vamos a ir mejorando el Data Warehouse. Es algo similar con las etapas que están en la tarea, ¿verdad? Que ahí eh, se indican que hay 6 etapas, según el autor, y, eso es las etapas que pasa o en la que está una organización. Al inicio, pues no tendrá nada, posiblemente tiene mucha información por todo lado, pero no tiene nada. Tal vez alguien por allá que hace algo al principio, ¿verdad? Pero conforme va la organización teniendo claridad en qué es lo que quiere, entonces, qué sé yo, digamos que si está en un banco y se le están yendo los clientes, entonces, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ahí podemos hacer toda una recolección de los datos, información, podemos hacer las dimensiones de tiempo, etcétera, ¿verdad? Y analizar, eso nos puede dar una luz de qué está pasando y cómo podemos hacer políticas de retención de clientes, por ejemplo. Entonces, conforme va la organización creciendo, eh, así va pasando en etapas y producto de esta implementación, este modelo de implementación o estas fases de implementación que son cíclicas, ¿verdad? Porque recordemos que el mercado cambia, el mundo cambia y entonces posiblemente pues la alta gerencia o los que pidieron un sistema data warehouse pues quieran nuevas cosas. Hace un ratito algo les dije sobre lo que era un data lake. Es que pues posiblemente ustedes se encuentren por ahí el concepto data lake. Entonces quise traer como última filmina acá algunas diferencias entre lo que es un data lake, que es un lago de datos, y un almacén de datos, que es un data warehouse. Ambos, los dos, trabajan con datos. Lo que pasa que el data lake o el lago de datos, la columna esta que está a la izquierda, por ejemplo, en el tipo, Data Lake utiliza datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados, lo que vimos hace un momento, mientras que el Data Warehouse utiliza datos estructurados. Eh, el formato de un Data Lake es sin procesar, es decir, que en ese gran lago de datos cae todo, no solamente datos estructurados, sino también audios, videos, eh, datos de sensores, etcétera, ¿verdad? Mientras que el almacén de datos, data lake, pues esos datos son procesados. Los estructurados se procesan, se formatean, se Profesor, ponen. Adelante, compañero. Disculpe que no tiene nombre, gracias. que no sé, no lo veo aquí me meto la mano. Ok, gracias. Le habla Roy. Una Ah, consulta, ¿cómo están almacenados los datos en el Data Lake? ¿Están separados como datos individuales o están agrupados en tablas también como el modelo de Data Warehouse que podemos tener un modelo estrella? vamos a ver, el fin de un data lake es tener todo revuelto. Lógicamente, cuando hablamos de eso, ya tenemos que estar pensando en, en, digamos, en el tema nube. Por ejemplo, Azure. Entramos en Azure, hay tipo de datos, bueno, SQL estructurados, pero también podemos tener lo que llama block storage,
Los tipos de datos block que son largos pueden almacenar audios. Por ejemplo, si usted quiere hacer un análisis de sentimiento, por ejemplo, de una red social como Facebook, hay que hacer un proceso, una programación ahí para bajar la información, y eso usted lo puede cargar ya sea en archivo sin formato, o lo puedes cargar en una tabla, ya sea estructurado. Tal vez para responderte, en un data lake se tienen diferentes tipos de datos, dependiendo de qué se va a almacenar. Pero véalo como una base de datos que almacena diferentes tipos de datos eh, de un tamaño. Por ejemplo, usted guarda un archivo de video, el archivo de video es muy pesado. Entonces usted tendría que tener un tipo de dato block storage suficientemente grande para almacenar no solamente uno, sino un montón de videos. Entonces, están separados, pero el concepto de largo dato es que está en un mismo, digamos que en un mismo almacenamiento, pero véalo por un lado SQL, véalo por otro lado, bueno, tabla SQL, por otro lado a block storage. Usted puede almacenar datos semiestructurados, estructurados y no estructurados. Pero luego de eso, no es que eso se carga, ¿verdad? Hay diferentes formas de cargarlo. Uno de ellos, digamos, si está hablando eh, en Azure, ¿verdad? Usted lo carga, por ejemplo, con Data Factory de Azure, lo carga y por eso después se procesa. Por ejemplo, con el Synapse Analytics, se puede procesar. Hay una base de datos que es propia de Azure, que es Cosmos. Entonces, te puede tener ahí información de diferentes fuentes, con diferentes formatos, pero eh, es que tal vez uno tendería a pensar que es un solo lado donde está todo, y sí, está en Azure, está todo, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de almacenamiento, y por eso una tecnología, o bueno, una nube como Azure o una nube como AWS, Amazon Web Service, tienen esa facilidad de poder guardar grandes cantidades de datos, y también, lógicamente, como está en nube, o si usted quiere procesarlo con herramientas como Synapse, en este caso de Synapse Analytics, que es o si quiere meterse a lo que es Machine Learning y trabajarlo con Databricks, por ejemplo. Pero ya ahí estaría aplicando, digamos, inteligencia de negocios sobre esos datos. Exactamente, sí, O sí. sea, antes de eso es como ver una olla donde cae todo. Exactamente, una olla donde usted le mete todo, datos de diferentes formatos. Con el Data Lake. En el Data Warehouse no tenemos para datos no estructurados. Ujú. Ok, listo, muchísimas gracias. Perfecto. Eso es un tema muy interesante, o sea, es muy, muy grande, muy apasionante. Pero lo que quiero es que, porque yo sé que se van a encontrar con el tema Data Lake, entonces solamente sepan que cuando hablamos de Data Lake, se van a guardar datos como, por ejemplo, esto de Internet de las Cosas, IoT, redes sociales, streaming, etcétera. Mientras que en Data Warehouse se utilizan más que todo información de tablas de una base de datos, o sea, estructurado y esto no estructurado. Hay mucha diferencia entre uno y el otro, porque aquí necesitamos más procesamiento, ocupamos mucha más almacenamiento, etcétera. Pero bueno, este es otro tema. Ahorita lo estamos enfocando en Data Warehouse, y al final ambos son para trabajar con datos y para toma de decisiones. Uno es un poco más profundo porque abarca, y de hecho hay un estudio que dice que del 100%, el 80% viene hoy por hoy, vienen de datos no estructurados. O sea, hoy hay tanta información en redes sociales, en Internet de las Cosas, en audios, videos, en diferentes eh, orígenes. Del 100%, 80 se encuentra ahí, y el 20% es de datos estructurados. Ves la importancia de poder eh, trabajar en tener datos con un data lake. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí me salí un poco de lo que estamos tratando. Y hasta aquí traje el tema de Data Warehouse. Espero que, vamos a ver cómo somos, 26. eh, Espero que eso le haya ayudado un poquito a ampliar conocimientos sobre Data Warehouse. Igual, el tiempo es muy poco para hablar de tantas cosas.
Y ahora vamos a aterrizar, digamos que en la parte que más nos interesa, ¿verdad? Porque hay puntos de por medio en el curso y yo sé que ustedes tienen varias dudas. Entonces voy a tratar de explicar qué es lo que pretendemos de esta tarea número 1 y luego pues si tienen consulta, pues ahí lo vemos, ¿verdad? Bien. El enunciado, la tarea número 1, básicamente toma como referencia lo que está en el capítulo 16 del libro de Michael Manino, que se llama Administración de Bases de Datos, y donde él, digamos que tiene una tabla donde él indica, el autor Manino, las etapas de lo que él considera de maduración en lo que tiene que ver con la utilización de los data warehouse en las organizaciones. Entonces, esta tablita que está aquí, es la que está en la tarea, básicamente indica que son 6 etapas: prenatal, donde el alcance, bueno, hay prenatal, infantil, niñez, adolescencia, edad adulta y sabiduría. Son 6. Cuando hablamos de alcance, es donde lo vemos en la organización. Tal vez ahí dice sistema operativo y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve sistema operativo piensa que es sistema operativo de la computadora, pero no es eso que se refiere, sino es en la pirámide de una empresa, ¿verdad? En la parte superior está los que toman decisiones, en el medio están los mandos medios y en la parte de abajo, en la más gruesa, si lo ven como una pirámide, que la parte más ancha, que es la que está abajo, es la parte operativa, ¿verdad? Eh, no son aquellos que toman decisiones, sino son los que trabajan, ¿verdad? Como el nivel Entonces, operativo de la organización. exactamente, vamos a ver si somos una empresa una maquila, y esa maquila es de hacer pantalones, y son todos esos que están ahí trabajando, ¿verdad? Haciendo pantalones. Es ese nivel al que se refiere esta etapa. Ajá. Entonces, el infantil ya va un poquito más arriba, analistas empresariales, individuales, o sea, tal vez hay unas personas ahí que toman decisiones, hay alguien por ahí, o algunos por ahí, y entonces ese es el alcance de la etapa de data warehouse tipo infantil, ¿verdad? Donde, no sé, digamos que tenemos bueno, de hecho aquí en la arquitectura dice que con hojas de Excel, el Excel, bueno, hoja de cálculo. Si hablamos del Excel, el Excel es una herramienta también muy buena para hacer análisis de datos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ahí, bueno, utilizando hojas de cálculo, pues se genera se pueden dar, repito, toma decisiones en base a datos que ahí se monten, ¿verdad? Entonces, esa sería la arquitectura. La anterior, que es la prenatal, dice que son informes a nivel administrativo. O sea, qué sé yo, o sea, cuando habla prenatal, prácticamente no tenemos mucho, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez eh, hacemos un SQL, un select ahí a una tabla, o por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez el infantil puede ser que ya con más datos, pues montamos una hoja de cálculo y etcétera. Hacemos magia. El niñez es cuando habla de departamento, o sea, es un data warehouse ya un poquito, y bueno, no le hablé de un concepto que se llama data mart. El data mart son como para ponerlo en palabras sencillas, como un data warehouse, pero más pequeñito, para un departamento. Entonces, si nuestra empresa tiene 3 departamentos y tenemos eh, un data mart, bueno, un data warehouse pequeñito que se llama data mart en un departamento, allá en el otro y en el tercero otro, entonces a eso es lo que se refiere, que en la etapa niñez son data mart, se usan data warehouse pequeñitos que se llaman data mart en algunos de los departamentos, y la arquitectura es de mercados de datos, si usted lo puede, ahí lo va a encontrar en literatura, es cuando pues se intercambia información. O sea, que si yo tengo un data mart de contabilidad, tengo uno de proveeduría y otro ahí de bodega, no sé, inventarios, entonces pues entre ellos, esos pequeños data warehouse que llaman data mart, entonces genera cierta información, entonces se pueden compartir entre esos departamentos. El de adolescente, la etapa adolescencia,
es cuando ese data warehouse, y voy a regresar un toquecito solamente para que vean algo. Les decía en este ciclo, ¿verdad? Bueno, que esto es cíclico. Objetivos, definir requerimientos, se hace, se implementa y se revisa y ahí va creciendo, dependiendo de las necesidades del cliente o de la empresa. Entonces, voy a regresar de nuevo donde estábamos. Entonces, si aquí existían data warehouse pequeñitos en cada departamento, aquí tenemos ya un data warehouse, de hecho aquí está un data warehouse que une todos esos pequeñitos data warehouse o datamar que estaban en la etapa de niñez. ¿Por qué tal vez se llegó a esta etapa de adolescencia? Porque tenemos pequeños data warehouse o data mart que tal vez, aunque se trasiega información, tal vez no es lo ideal. Tal vez lo que aquí dijeron, no, vamos a integrar todo eso en un data warehouse. Y de hecho es lo que pasa. No podemos tener, no podemos ser nosotros, el departamento de contabilidad, dueños de una verdad. Mejor tengamos un data warehouse que una todos esos data mart en este repositorio de Data Warehouse. Entonces ya ahí, este Data Warehouse pues se utiliza a nivel de ediciones. Seguimos creciendo el Data Warehouse, pasamos a la etapa adulta, entonces ya este Data Warehouse no solamente se utiliza para las divisiones, sino ya para toda la empresa. Entonces tenemos ya no un Data Warehouse a nivel de división, sino un Data Warehouse ya a nivel de la empresa. Pero ¿qué pasa si esa empresa nuestra es una empresa que tiene sucursales y que tiene, o no sé, o tiene otras empresas? Entonces ya pasamos a esta etapa de Profesor, sabiduría. Adelante, ¿sí? según esta tablita, ¿qué determina entonces la etapa en la que está una compañía? ¿El alcance o la tecnología? Porque por lo que estoy viendo ahí me parece que es el alcance, porque al final si yo en la etapa niñez construyo un data warehouse, ¿verdad? Y al final lo diseño de tal forma que yo voy pensando en esa escalabilidad, ¿verdad? Porque se va a ir convirtiendo pasó de ser un modelo de un departamento a varios modelos y después esos varios modelos van a integrarse para que sean utilizados por toda la compañía. Pero a nivel, digamos, de construcción, ya yo desde la etapa niñez pude haber hecho el diseño pensando en ese crecimiento. Entonces me parece como que el alcance es lo que determina la etapa madurez, pero no estoy seguro si es así. Correcto. De hecho, etapas del modelo de maduración, conforme, y puede ser que en un momento dado una empresa tenga, qué sé yo, tenga varios datamart, o sí, a nivel o esos data warehouse pequeñitos que yo digo, ¿verdad? A nivel departamental, pero también, no sé, utilizo hojas de cálculo. Entonces, dentro de la misma organización, podemos estar en la etapa infantil y también en la etapa niñez, o vamos más allá, puede ser que tengamos algunos data mart, pero ya estemos, como usted dice, construyendo algo que integre todos esos data mart en un data warehouse a nivel de divisiones. Entonces, conforme se avance a nivel del alcance de la empresa, o sea, de lo que cubra, entonces así va a ser la etapa en la que me encuentre. Pero como decía anteriormente, no es que vamos a pasar de un solo de infantil a adolescente, o sea, hay que ir construyendo cíclicamente data warehouse, generar conocimiento, porque recuerde que como le dije hace un rato, un data mart no se compra, se construye, porque depende de cada organización. Y Claro, como bien lo dice, sí, el alcance, o conforme usted vaya, la etapa madurez, pues, la etapa madurez y el alcance van de la mano. Ya cuando llegamos a la ok. etapa de sabiduría, que es la última, ya pues tendríamos posiblemente, ya imagínense las decisiones que podemos estar tomando, ¿verdad? Porque tendríamos un data warehouse a nivel
Y muy probablemente cuando lleguemos a estos niveles de sabiduría, digamos, no, mira, es que ya necesito tener data no estructurada, entonces ya no me sirve, o necesito complementar con un data lake, ¿verdad? Para analizar otra información que no tengo con Sí, un data y warehouse. aplicarle inteligencia artificial, probablemente. Ajá, sí, digamos, exactamente. Ahí hay unos algoritmos de, bueno, supervisado, no supervisado, hay unos regresivos, bueno, hay unos algoritmos ahí que se aplican para eso, pero ya estamos entrando a más avanzadito. Y, y bueno, y dependiendo, pues, el alcance y la etapa, así va a ser lo que estemos utilizando, la arquitectura, ¿verdad? Muy probablemente a este nivel empresarial o ya sabería, ya estemos utilizando ya en nube, porque necesitamos, pues, procesar mucha información. Y bueno, y el uso que se le dé, eh, bueno, puede ser, dependiendo la empresa, yo puedo decir, no, el uso es a nivel administrativo o puede ser a nivel de riesgos o o sea, es que dependerá mucho de la organización donde estemos, ¿verdad? Por ejemplo, en banca, que es donde yo estoy, se utiliza mucho en la parte de riesgo, para analizar riesgo de los clientes, no pagan, etcétera, ¿verdad? Eh, pues depende mucho, sí, digamos, el giro que estemos trabajando, o en donde esté Profe, el data warehouse. Ajá. sí, Adelante. disculpe que le interrumpa. En esa parte de la parte de aplicaciones, por así decirlo, se utiliza, digamos, bueno, con los datos que se obtienen del data warehouse, que son para la toma de decisiones, eh, según como sea el caso, es como se van a generar las aplicaciones como tal, por así decirlo. Pero el detalle está que, bueno, bueno, el uso que se le da a esas aplicaciones, se utiliza el data warehouse, pero según la arquitectura, bueno, según el alcance más bien, el data warehouse se empieza a utilizar hasta en la etapa de la adolescencia, porque en la etapa de niñez todavía se utilizan los data mart. Entonces la pregunta es, antes en la etapa prenatal, infantil y niñez, ya existen las aplicaciones del data warehouse, es decir, digamos, yo tomo data warehouse como que ya es la arquitectura hecha en donde ya se utiliza toda la data para la toma de decisiones, por así decirlo. Entonces, anterior a esa etapa, sí existen ya las aplicaciones del Data Warehouse, por así decirlo, o no por el hecho de que el Data Warehouse sale, pero hasta en la adolescencia. Sí, antes de la adolescencia, pues tenemos los datamar, ¿verdad? Que son Ajá, digamos que pequeñitos data como, warehouse, como mini Data Warehouse, ajá, departamentales. Ajá, digamos, en cada departamento tenemos ahí los datamar. Ahí ya tenemos algo. Si vamos hacia atrás, en la ajá, infantil, eh, mm, recuerde que esto es para trabajar con datos. ajá, Cuando aquí hablamos de data warehouse, es almacén de datos. Entonces, a este nivel de data warehouse tenemos ya un almacén con aquellos, se acuerda que ven diferentes fuentes, hacemos el GTL y creamos un solo repositorio con los con los datos ya datos estructurados, normalizados. ajá, Ajá. Ante eso, hay pequeñitos datamar, ¿verdad? Que igual se cargaron, tal vez se le aplicó, de hecho, no, tal vez no, se le aplicó proceso de TL, pero son a nivel de departamentos. Antes de eso, igual estamos analizando datos, pero con hojas de cálculo. Digamos Excel, ahí hacemos una tabla pivot, metemos los datos ahí en una tabla pivot, generamos grafiquitos y, qué bonito. Entonces, tomamos decisiones basadas en datos. Y antes de eso, informes de administración, pues sería, no sé, si tenemos ahí datos por ahí eh, no sé, en un papel, en un Word, un Notepad, y eso nos sirve para generar informes a nivel operativo, ¿verdad? Recuerde que le decía que ujú, a ese nivel en prenatal no hay, digamos que no hay nada. O sea, tenemos datos, pero tal vez los cierto, datos los tenemos apuntados en un papel, en una hoja, y decimos ahí, mira, si hacemos, digamos que estamos no sé, digamos, en un banco, mira, Hendrik Mejías compró o adquirió un préstamo de vivienda hace 6 años, o no sé, ofrezcámosle un préstamo ahora de ampliación de la casa.
pero vamos, no tenemos, o sea, es a nivel de datos, pero no los tenemos tan claros o como en una hoja de cálculo, y por eso que se llama Están los prenatal, datos, que pero no está el pues, almacén. por ejemplo, sí. O el Profe, almacén, el almacén sería, por ejemplo, en eso que está diciendo, el papel, ¿verdad? Exacto. Ok, Sí, no, entonces no, no digamos, sería el almacén centralizado, sino ya otro tipo de... ok, entonces digamos, entonces con base a la pregunta de las aplicaciones, entonces, aunque diga aplicaciones de Data Warehouse como tal, se refiere al momento en el que se tiene almacenados los datos, ya sea En el en que, hojas de sí, cálculos o si son en un papelito, como usted menciona, no es como tal hasta la adolescencia, sino cómo se utilizan esos datos según la etapa en la que están. exacto. Sí, por ejemplo, aquí en el prenatal dice, bueno, centro de costos. Ajá. eh, pero, por ejemplo, en el de niñez ya podemos hacer cierto tipo de análisis Ujú. empresarial, pero también, como le decía anteriormente, depende en dónde, en La qué. industria. Sí, si Sí, estoy en aerolíneas, pues es muy diferente a si nuestro negocio, la empresa es, no sé, banca. ok, sí, ¿Verdad? justamente lo estaba leyendo, que bueno, depende de la industria en la cual. A la hora, otra pregunta que tenía ahí muy rápidamente. Entonces, digamos, por ejemplo, para dar una mejor explicación a la hora que yo quiero hacer el trabajo, puedo elegir un tema, bueno, más bien sería como elegir una industria como tal para decir yo, mira, voy a hablar, digamos que de ventas, entonces, no sé, crear alguna empresa ficticia en la cual voy explicando los pasos a paso por lo que va pasando para dar una mejor explicación, o se habla en general. Lo ideal sería una empresa, o sea, bueno, lo ideal es saber, tener ahí la empresa, ¿verdad? O Ujú. por lo menos el giro de la empresa. Pero sí, pues, si usted encuentra una empresa que tenga todas estas etapas, pues bienvenido. Si no, puede utilizar una empresa, no sé, de aviación o una empresa por ejemplo, de manufactura, que usted dice, bueno, esa empresa no tiene, apenas está empezando, entonces digamos que está en prenatal. Ah, esta Profesor, otra aerolínea, perdón. Entonces esta vamos a ver que está en la etapa de adolescencia. O sea, profesor, podemos, anda, una consulta, perdón que te interrumpa. más Es adelante. que cuando yo leí el cuadrito este y me fui a leer el capítulo, pues no hay nada más, digamos, más allá de lo evidente. Sí, no hay nada, Entonces solamente esto. yo lo que hice fue asociarlo al estado de maduración de la empresa como tal. O sea, quiere decir que, por ejemplo, obviamente una empresa chiquitica, no sé, lospatitos.com o los patitos, está en una etapa prenatal porque está empezando, todo lo manejan en papel, bla, bla, bla. Entonces, digamos, ahora que el compañero hablaba de lo que es el punto uno, que son aplicaciones del data warehouse, yo lo que hice fue asociarlo a una empresa como tal. Entonces yo no sé si está bien o no, porque como en este modelo lo que se habla es de múltiples aspectos en las etapas organizacionales, yo lo asocio a una empresa como tal. Entonces no sé si está bien el punto o no. Esa es la parte que no sé cómo lo definen ustedes o cómo quieren que uno lo trabaje. Porque para mí era definir, bueno, para mí lo que yo hice, porque yo ya tengo avanzado el trabajo, fue aplicar, buscarme una empresa, por ejemplo, que esté aplicando el data warehouse en la etapa prenatal, por ejemplo. Y después otra que esté en la etapa infantil y definir por qué está en esa etapa. Así lo entendí yo, pero no sé si está bien. Sí, no, me parece bien. Es que, digamos, yo sé que, y digamos, también en la tarea dice, indica, o en el libro, que una empresa puede estar en más de una etapa, y Ujú. ahorita lo Correcto. comentamos, pero es muy difícil, o sea, es imposible que usted encuentre una sola empresa que sea, por ejemplo, de la industria, digamos, aviación, que tengan todas las etapas, o sea, que tenga las 6 etapas, o sea, no es posible. Exacto, Bueno, digamos, yo lo que hice fue, por ejemplo, sabiduría, bueno, una empresa que tenga múltiples filiales y entonces aplicarlo ahí, digamos, pero no sé si está bien enfocado el enfoque que le estoy dando o no en el punto uno de la tarea, esa es la pregunta. puede indicar ahí, si, digamos, si la empresa, cuál es el giro, ¿Y por qué está en eh, esa etapa? ¿Cierto? sí, por qué está, y recuerde que, bueno, ahorita vamos a ver la rúbrica, y también que hay que generar una recomendación, ya sea para, Sí, por eso para- precisamente
fue que yo me orienté, me guindé, digamos, de esa idea, de que yo dije, bueno, lo que quieren es que identifiquemos empresa X o empresa Y que están en la etapa, no sé, prenatal, por decir algo, y después en el punto 5, darle una recomendación a esa empresa de cómo puede subir o maximizar el data warehouse, ¿verdad? Sí, No sé, porque así lo entendí yo, pero no sé. sí, claro. Inclusive usted puede estar, digamos, en infantil y tal vez están utilizando una hoja de cálculo, o sea, bueno, en su investigación, porque es una investigación, encuentra que la empresa ahí, los patitos, está en la etapa infantil, que está haciendo una hoja de cálculo para obtener, no sé qué, ahí las ventas. Pero resulta que usted puede decir, mira, pero es que la están haciendo mal. eh, o podría, aparte de, no sé, digamos, está obteniendo el cliente que más vende, podría generar una recomendación ahí mismo, ¿verdad? Que aplique otro filtro, otra, alguna otra cosa para que pueda maximizar esa hoja de Claro. cálculo, ¿verdad? Y poder, como dice en el punto 5, pasar a la siguiente etapa. Ajá, sí. Ok, profe, entonces Con uno lo puede hacer permiso. como casos. Sí. Ok. No, perfecto, profe, sí, porque tenía esa duda, porque como dice usted, es un poco más complicado encontrar una empresa que vaya pasando por todas las etapas porque es más difícil, digamos. Sí, Pero más bien, muchas gracias por la explicación. con gusto, Oscar. Ahí una compañera tenía que hacer Sí, la consulta. sí, ¿cómo está? Bien, Ángela. Profe, gracias. Yo lo que tengo duda es dónde consigo, o sea, cómo me doy cuenta yo de esas empresas, o sea, dónde las busco. O sea, yo sé que tal vez es buscar en la web, pero, o sea, en la web, ¿cómo me voy a dar cuenta de una empresa que esté pasando por X etapa? Sí, bueno, primero, yo lo que haría es, primero tener claro, ¿verdad? Porque yo creo que ya estamos más claro cuando hablamos de las diferentes etapas y el alcance. Entonces, por ejemplo, buscar, no sé, empresas que estén, de hecho, creo que el profesor, hay uno de los profesores, no fui yo, fue otro compañero, creo que fue Stewart, por ahí un compañero respondió, busque modelo, y perdón, voy a pasarme solamente porque yo lo estoy buscando. Eh, no, algo de modelo, no, bueno, no, que Profesor, el Profe, yo lo que hice fue buscar empresas más o menos que se acomodaran o se amoldaran a la etapa 1 o prenatal, por decirte exacto. algo. O Ujú. sea, que están empezando. ¿Qué sé yo? No sé, imagínate buscarte una empresa que esté empezando. Una empresa, por decir, en adolescencia, que ya tenga sus divisiones, que ya tenga sus departamentos establecidos en divisiones y no solo en un departamentico chiquitico. O Atamar. Eh, exacto, Datamarts. Por ejemplo, en el de sabiduría, yo lo que hice fue buscar una empresa grande, un grupo, un consorcio, qué sé yo, Purdy Motors, Grupo ICE, está Grupo Nación, que son diferentes empresas dentro de la misma, ¿verdad? Que ya se Ujú. manejan con servicios web, redes externas, no sé, la nube. Eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Para poderme Exactamente. guiar, Sí. que si no es complicadillo, digamos, como dice la compañera, ¿de dónde saco yo? Bueno, yo me basé en el nivel de crecimiento de la empresa. Eso fue Ujú. lo que hice. Sí, por ahí tal vez, Ángela, podemos, bueno, ya compañero, ya más o menos nos Ujú. orientó, Sí, o pero sí sea, hay que bucear, hay que navegar en la ujú. internet, sí. Sí, no necesariamente uno saber si realmente esa empresa aplica al warehouse, sino de como deducirlo uno, es básicamente. O sea, Ajá, como deducir una etapa en la que está. exactamente, exactamente. Sí, es que, digamos, vos tenés que investigar. Parte de la investigación es como, bueno, la etapa prenatal, bueno, esa etapa qué significa dentro del data warehouse, ¿verdad? Digamos, hacer un checklist y decir, bueno, ¿cuál es el perfil de una empresa que está en su etapa prenatal? Entonces ya con eso, ya vos buscas, sí, mira, es una empresa pequeñita, es una empresa que está empezando, que no tiene departamentos, como dice el profesor, que maneja todo en papel, por decirte algo. Entonces ya ahí uno más o menos se va orientando y va subiendo y escalando hasta que llega pues a la etapa sabiduría, que yo ya lo encontré como una empresa ya de un grupo, ¿verdad? Un grupo de empresas que tiene diferentes filiales y trabajan todos con un data warehouse ya empresarial y mucho más grande, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, digamos, uno puede poner algo así que fue que hizo el compañero. Recomendó, busque modelo de maduración prenatal, etcétera, enfocado a Data Warehouse, y entonces empieza a investigar Sí, y así lo hice posiblemente. yo. Es más fácil así. Ajá, exacto. No sé si tiene alguna consulta Profesor, sobre esta. Ajá. y puede utilizar uno ejemplos basados en la experiencia, digamos que ha tenido uno en diferentes compañías. Yo pienso que sí, o sea, nada más pone ahí el uso. Sí, 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 no hay ningún problema. Ok. Digamos, yo también, yo en mi recorrido profesional, pues me he encontrado empresas que uno puede identificar diferentes etapas de Data Warehouse. Ujú, ok, perfecto, muchas Profe, gracias. profe, sí, yo lo que estuve haciendo fue, digamos que explicando las aplicaciones para cada una de las etapas, como dice ahí originalmente, y después explicando muy bien para cada una de las etapas y explicando hacia, ejemplo, el alcance, cuándo es que se usa el alcance o para qué se usa el alcance, ¿verdad? Explicando hacia cuál es el enfoque de la arquitectura y luego el enfoque del uso administrativo. Yo lo que quiero decir es que, profe, Y, en realidad, tengo una pregunta y es, es- ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, para expandir más esa información? Porque es que la información que nos dan es la que está. O sea, yo buscando en internet, pues no he encontrado mucho más de, por ejemplo, las arquitecturas, de todo eso no he encontrado más. Entonces, no sé si con la información que nos da la verdad, la cátedra de este cuadro, no sé si con eso nos alcanza para explicar todo. sí, no, de hecho, en este libro, pues, capítulo 16 de Manino, y ahí solamente se habla, está este cuadrito y se habla muy poco sobre eso. Ujú. Entonces, sí, necesariamente tenemos que buscar información, tenemos que investigar en otras fuentes, ¿verdad? Y de hecho, uno de los, voy a pasarme dos filminas que son de las últimas. Hay una parte que se evalúa que se llama bibliografía, en donde 2 puntos son de 4 referencias. Entonces, al menos deben buscar 4 referencias, con lo cual ustedes puedan expandir. Véalo como que esto es como, digamos, como una base, pero basada en la etapa y en el alcance, pues tratar de buscarle más información. Tal vez como bien decía el compañero ahora, y el ejemplo que pusimos ahí, un modelo de maduración prenatal o infantil del Data Warehouse, y entonces ahí empezamos a buscar, o no sé si buscar tal vez por el autor, Manino, etcétera. Pero sí, tenemos que investigar. Y vea que Sí, la tarea es solamente sobre casi que este cuadro, ¿verdad? Y más la recomendación. Profe, una pregunta. Adelante. Bueno, en general las aplicaciones como que tienen que ir orientadas, o sea, a una empresa en específico, digámoslo así, no puede ser algo como, por ejemplo, aplicaciones y que yo mencione varias aplicaciones, por ejemplo, diferentes empresas, y como que no me centre en una, sí tengo que escoger una en específico. Por ejemplo, que yo considere que, por ejemplo, está en una etapa prenatal, infantil o de niñez o así. Si usted puede poner más de un uso, una aplicación, yo no le veo problema, más bien sería mejor, Ok, perfecto, pero ¿verdad? exactamente, por ejemplo, en el último caso que yo tengo que dar una recomendación, esa recomendación puede ser como en general para, digamos, todas las empresas que pasen por esa etapa prenatal, o si tiene que ser algo como más específico de, bueno, yo escogí esta empresa y a esta empresa para mejorar tiene que hacer esto, por ejemplo. Es que tal vez la empresa, más que la empresa es, digamos, donde se encuentra la empresa. Eh, Ujú, o sea, yo puedo decir, no sé, Grupo ICE, no sé, etcétera, no importa, lo puedo decir, ¿verdad? Pero el Grupo ICE está en la parte de telecomunicaciones, claro. entonces ahí se indicaría eso. Y si encuentra otra empresa que está en sabiduría, por ejemplo, que no sé, como su compañero, el grupo Purdimotor o Microsoft o Oracle o una empresa, eh, otra empresa que no necesariamente que esté en Costa Rica, pues la pueden poner, no hay ningún problema.
Ok, entonces sí es algo como más general y no algo como tan específico a, por ejemplo, de que en prenatal yo escojo una empresa, en infantil escoja otra, sino es como de ahí, la etapa de madurez en general que están pasando las empresas, supongo. Exactamente, exactamente. O sea, no enfocarme en una empresa, porque pueden encontrar varias empresas. Entonces, o por ejemplo, yo casi que estoy seguro que una empresa de maquilado, bueno, no puede ser que esté en otra etapa, pero hay empresas que están, digamos, un taller, por ejemplo, o sea, un ejemplo, un taller X ahí pequeñito, entonces muy probablemente ese taller pequeñito esté en una etapa prenatal y un taller ya, no sé, de la Nissan o ese ya tenga un data warehouse un poco más en etapa adulta o adolescente, ¿verdad? Ok, Profe, profesor, muchas gracias. Pero profe, ahí sería en la parte de vehículos o carros. Ujú. para aportarle al compañero, yo también lo pensé como vos, pero después, como en el punto 5, hay que dar una recomendación a las empresas que se encuentran en cada etapa, según su etapa. Por eso yo me dediqué a solo buscar una y enfocarme en una para no hacer revoltijo, como dice el profe, de que unas pueden estar en telecomunicaciones, otras están en el sector automotriz, otras están, y si escojo tres, entonces tengo que ver cómo hago la mezcla para que las tres funcionen. Es mi punto de vista, pero yo pienso que cada uno lo Ujú, desarrolla como mejor cree que puede, ¿verdad? ujú, correcto. Está buena la sugerencia. Yo quería aportar algo, tal vez por ahí, buenas noches, Adelante. de que los recursos de la biblioteca de la UNED tiene como bastante información. Hay muchas bases de datos, muchas en inglés Ujú. también, que uno buscando ahí encuentra algunas referencias de los modelos de madurez y cosillas así, algunos ejemplos. Eso era. Exactamente. O sea, no solamente, sí, cuando hablamos de referencias, no, bueno, como decía el compañero Jack Daniel, que lo vi, Sí, Jack Daniel. Jack Daniel, la UNED tiene, mm, bueno, bibliotecas indexadas, o sea, no solamente te metes ahí y puedes explorar bibliotecas que están fuera, o sea, de la UNED. La UNED tiene convenios con otras bibliotecas, entonces pueden encontrar mucho, o sea, no se queden solamente con internet, ¿verdad? Pueden buscar también en la biblioteca de la UNED. Profesor, una consulta. Ajá, adelante. Con lo que es el despliegue, hay que ir más enfocado como tipo más didacta, más práctico, por ejemplo, plasmándolo en una empresa en tipos de etapas, o puede ser también orientado a un tipo más teórico. Por ejemplo, dando una explicación de cada etapa, pero no centrándose tanto en ejemplos prácticos. Por ejemplo, como en el caso de que se mencionaba, por ejemplo, en la etapa de seguridad, plasmando un ejemplo como la Furdimotor o el Grupo ICE, sino plasmándolo más como a nivel Más general. teórico. Ajá. Es que, bueno, tal vez lo que podrías en la parte así más general, no decir la empresa, sino el sector, no sé, aviación, el sector telecomunicación, el sector automovilístico, automotor. Eh, Tal vez a ese nivel, ¿verdad? Pero si uno tiene que enfocarse en algún tipo de empresa para ver en qué etapa está y la arquitectura que usa. Ok, perfecto. Sí, o sea, ¿cómo te digo? Yo necesito identificar, ok, si algún lugar, algún sector que utilice un data warehouse, por ejemplo, en la etapa niñez, y una vez que lo identifique, entonces, ok, entonces yo diría, bueno, sí, está en diferentes departamentos, eh, la arquitectura que se usa es tal. O sea, lo que quiero decirte es que si uno hay que mezclar la parte teórica con buscar un caso práctico, como para enriquecer más el trabajo. Ok, perfecto. Ok, ya son las Profe, 8 y sí, adelante. una pregunta más. ¿Verdad que también uno se puede usar citas por videos de internet? Por ejemplo, usar YouTube o así para poder, cuentan como citas también bibliográficas, ¿no?
Sí, correcto, sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Nada más que Por- esté con el formato APA, ¿va? APA Ah, 7, sí, obviamente, obviamente. sí. Sí, usted use toda la fuente que pueda, ¿verdad? Y también, yo sé que hay muchas dudas, pero vamos, también recuerde que está el foro de consulta donde también podemos, si tenemos dudas, ahí podemos podemos escribir y cada tutor les debe responder para que ya son Profesor, las 8. Adelante, bueno, no sé si esto lo mencionaron ya, pero para aclarar, Gabriel. para cada una de las cosas que están pidiendo, por ejemplo, las aplicaciones, la arquitectura de los usos y todo eso, que dice que cada etapa, eso tiene que estar relacionado directamente, sí, a una empresa o lo puedo hacer en general. Sí, en general sería como a nivel de un sector, ¿verdad? ¿Sector O de sea, qué? O sea, sí, porque, o sea, yo digamos, esta tarea yo la he estado haciendo con descripciones generales, donde se puede aplicar para todos técnicamente, porque todos van a tener algo en común, por decirlo así. Entonces yo encuentro esas cosas y lo aplico para todos, todas las empresas que pueda haber. Pero si es en uno en específico, por ejemplo, que no sé, una empresa de informática, una empresa de comercio, una empresa de comida o algo así, ¿tiene que ser específicamente para ese tipo de empresa o puede ser así como general, como yo lo estaba haciendo, como que no especifica el tipo de sector o el tipo de empresa o algo así? Porque como yo lo entendí, ese cuadro que nos dieron y que está en el libro es simplemente un ejemplo de lo que obtiene cada etapa. Entonces, esa es mi duda. ok, yo debo identificar alguna empresa o algún sector, si una empresa tendría que ser de algún sector, cual sea el sector, en qué etapa se encuentra. O sea, aquí cuando hablamos de Data Warehouse o almacén de datos, es en qué etapa se encuentra en la utilización de datos. Digamos, si estoy en una etapa prenatal, significa que la empresa está, el alcance es a nivel, no a nivel gerencial, sino a nivel operativo. Y por supuesto, lo que él utiliza para analizar datos va a ser algo muy sencillo, por ejemplo, una hoja de papel, por ejemplo, que Sí, es muy correcto. diferente a la infantil, que ya estaría usando, por Ajá, ejemplo, sí, Excel. correcto, eso es lo que yo me refiero. Yo estaba haciendo eso, pero yo no he especificado como que, o sea, yo simplemente he puesto, ok, la etapa prenatal, el alcance que tiene es esto. En la etapa prenatal, la arquitectura que tiene es esto. Y así para cada una de las etapas, pero no sé a qué se refiere con empresas o sectores en específico. Si se refiere a las etapas en sí, qué alcance tiene cada uno o, o cómo. Ok, digamos, el prenatal usted dice, bueno, es este alcance, es esta arquitectura, y entonces dentro del estudio yo encuentro que una empresa, sigamos con el grupo ICE, con el ICE, que el grupo ICE utiliza o está en esa etapa, o sea, o más bien no tienen data warehouse en el sentido, ¿verdad? Cuando digo data warehouse, que no tiene extracción de datos, diferentes fuentes, que no tiene transformación ni carga en un Sí, repositorio. pero está hablando en forma general, o sea, yo me refiero a mencionar como agarrar una empresa en específico, como, no sé, Microsoft y recorrer todas las etapas que tiene Microsoft o algo así. Bueno, es que pues, no hace falta que ponga Puedo Microsoft, puede hacerlo poner, o como una opción o lo puedo hacer así, como más general, que esta empresa se encuentra en tal etapa porque esto y esto y esto, o tengo que agarrar la empresa de Microsoft está en la etapa de madurez porque tiene esto y esto y esto. La empresa de IBM está en la etapa de sabiduría porque esto y esto y esto, o es más Co- general, como una com- empresa está en etapa prenatal para esto y esto y esto. O compañera, sea, a eso me disculpe que la refiero, interrumpa. general o específico. Compañera, disculpe que la interrumpa. Si no me equivoco, creo que entiendo su pregunta. El detalle está, creo que el profe le trata de decir es que, digamos,
que elija una industria como tal, digamos, a qué industria pertenece. Por ejemplo, si es a la parte de aerolíneas, si a la parte de telecomunicaciones, seguros o los de ventas, digamos, como que elija una industria como tal, no tanto la empresa, sino la industria. Si no Ah, me Sí, ahorita ok, ya, mencionó ahora sí. Microsoft y mencionó IBM. Entonces, la industria, ahí la parte, digamos que la aplicación sería la parte Sí, es que se tecnológica. refiere a empresas, o sea, yo no entendía a qué se refería con empresas, o sea, por eso yo dije, o sea, un sector de comercio, de negocio, de informática, de algo en específico, o son empresas separados, porque o sea, para mí es diferente. Entonces, por eso quería aclarar eso, pero ahora que ya respondió el compañero, ya Sí. entiendo mejor. Es que también uno dice, busquen una empresa porque ahí en esa empresa ya uno sabría, digamos que IBM. Entonces, me encuentro que IBM está en la etapa prenatal, entonces eso está el alcance, está la arquitectura, pero no voy a poner IBM. IBM, pongo entonces sector Sí, sería como tecnológico. una empresa de informática general o de computación o algo así. Exacto. Ujú, Ok, algo ya, así. ya. Profe, Ajá, ¿me adelante. escucha? Sí, ahí digamos, a mí mi Perfectamente. profesor me había dicho que no se puede tratar por industria, porque en la industria pueden haber diferentes empresas y las empresas pueden estar en diferentes etapas. Entonces, por eso es que se habla como de empresa, como que usted seleccione una Sí, y hace un análisis. sí, Exacto. por eso yo seleccioné una empresa específica, no una industria como tal, porque es muy abierta. Pero bueno, Exactamente. A mí mi profesor me dijo eso, que si uno selecciona una industria, puede haber empresas, por ejemplo, en la industria de ventas, que sean muy grandes, como puede ser Amazon, que vende a todo nivel global, a como puede ser un supermercado, ¿me entiende? Por eso es que usted escoge Ujú. una empresa y de ahí hace una investigación y con base en lo que usted encuentra, selecciona una aplicación y determina con el análisis como en qué etapa cree usted que está, tomando en cuenta el alcance que tiene esa empresa, su arquitectura exacto. que usa y el uso administrativo. Ok, Perdón, queda más detallado. pero sería una empresa por cada etapa o una empresa para Esa era mi analizarla en pregunta. todas las etapas. Una Es que es empresa por aplicaciones, Por pero sería etapas, así sí. por etapa. sí, porque Una empresa por etapa, o sea, yo puedo ah, seleccionar IBM para tal, la pulpería para tal y qué sé yo, otra para la otra, para Ujú, por para ejemplo. las 6 etapas, sí, Y selecciono 6 empresas. a mí mi Entonces, profesor me dijo que incluso hay empresas que pueden Que están estar en en dos. diferentes etapas. Tal vez, por ejemplo, la parte de Ujú, contabilidad la manejen en prenatal, pero tal vez otra la manejen en infantil, porque te usan hojas de exacto, cálculo. exactamente. Sí, eso ya lo dijimos ahora en la charlita. Es que depende de cada organización, porque digamos, eso sí, no puedo posiblemente no tenga algo en prenatal y otra área de la empresa en sabiduría. Ya eso está un poco complicado. Pero sí podría ser que tenga en niñez y adolescencia. O sea, niñez con los datamar, ¿verdad? Que son data lake más pequeñitos, departamentales, y que esté haciendo ya esfuerzos para pasar a un data warehouse en la etapa de adolescencia, ya que involucre a varias divisiones dentro de la empresa. ¿Ok? Perfecto. Voy a seguir porque ya son las 8:30, ya nos pasamos como media hora. Bueno, básicamente lo que se quiere es eso que estuvimos conversando, ¿verdad? Las aplicaciones, el alcance, arquitectura, uso administrativo y recomendaciones en cada una de las etapas. Y importante, ¿cómo se evalúa? O sea, aquí está la rúbrica de cómo se va a evaluar. Esto es importante que lo tengan claro. 6 puntos tiene que ver con formato. O sea, se espera un PDF, un archivo PDF que se llame, y esto haré un punto, que se llame así, apellido, nombre, el tipo de instrumento, en este caso, digamos, sería Mejías Hendrik, tarea 1 y el código de la asignatura, 084, 3084. Aquí está el ejemplo, es un PDF. Que la tipografía sea Arial 12, espaciado 1.5, que venga color márgenes, que tenga en la parte preliminares portada, que tenga tabla de contenido, tabla de figuras, tabla de anexos, glosario. Eso es importante porque cuando ustedes estén en TFG, trabajo final de grabación, pues ya deberían tener bien claro de todo lo que debe tener un documento. Entonces la idea es que este,
durante los cursos previos estemos, y los trabajos escritos. De hecho, hay un documento que se llama documento de alineamiento de trabajos escritos de la UNED, donde está todo esto claro de cómo deben presentar los trabajos. Debe tener una introducción, debe tener conclusiones, al menos 3 conclusiones, cada uno vale un punto. La introducción debe responder o debe tratar de responder a estas preguntas. Y por supuesto, el contenido, cada uno de los puntos que vimos hace un momento, son 5 puntos, cada uno vale 6 puntos, serían 30 en este caso. Y esto es importante, incluyan, ojalá, yo siempre digo, gráficos, figuras, imágenes, etcétera, en el trabajo, porque eso le da más peso, o pueden desarrollarlo de mejor manera. Entonces, incluyan, vea que tiene 2 puntos, si ustedes no incluyen, ¿y cuántos serían? Profesor, ¿cuántos? Bueno, con 2 o 3, yo creo que ya es, 1 muy poco, y 4 ya entre más mejor, pero 1 es muy poco. O sea, yo esperaría unos 2, 3 gráficos como para que se ganen estos puntos, ¿verdad? Vale 2 puntos. Y todo esto, pues, es claro, perdón, es importante que ustedes que sepan cómo se va a evaluar. Antes de hacer el trabajo, vean todos estos puntos porque muchas personas, yo he tenido que bajarle puntos, qué sé yo, porque, no sé, puso el nombre tarea 1 nada más. Y no, aquí se está pidiendo claramente cómo espera el profesor que venga. Que es algo, digamos que, no sé, muy trivial o no sé, pero es importante que ustedes sigan las instrucciones. Eso es lo que se evalúa acá. Y bueno, eso sería lo que tendríamos para hoy. Yo sé que se nos pasó un poquito. Por lo general esta mediación dura 1 hora. Bueno, nos pasamos un poquillo, pero no importa. La idea es que tratemos de tener claro todo lo que se nos pide. Adelante, Minor. Tiene la mano levantada. Minor, ¿me escucha? Veo que tiene la mano levantada. Ok. Bueno, les Muchas gracias, reitero. profesor. Buenas noches. Perfecto. Bueno, agradecerles a ustedes que hayan participado en esta sesión. Recordar que está el foro de consultas. Si quedan dudas, vean, hagan las consultas que sean necesarias. Nosotros estamos por ahí para aclararlas. A veces cuesta un poquillo, ¿verdad? Que nos pongamos ahí, pero lo importante es que esas consultas no se queden con ellas, esas dudas. Ahí está el espacio y nosotros como tutores tenemos que responderle pues lo más pronto posible. Y ya para finalizar, pues quiero pues agradecerles la participación en este espacio y nada, o sea, desearles suerte en el curso y bueno, que saquen 100 en la tarea también. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Puro día.